Muy buenas tardes, un querido saludo a Argentina, Tierra del Fuego, muy agradecido por la invitación a este seminario y particularmente con Finova. Les deseo realmente mucho éxito en este interesante seminario internacional. En mi caso, si podemos poner la presentación, por favor, y la siguiente, por favor, quisiera, en fin, comentar con ustedes un grupo de aspectos que me parecen relevantes para entender la maquila de exportación en México, procesos de importación temporal, su relevancia en México actualmente, condiciones y algunos debates, y para terminar con algunas propuestas. La siguiente, por favor, van a encontrar todo un grupo de análisis por parte de la CEPAL, tiene un repositorio al respecto, también el Banco Interamericano de Desarrollo. En mi caso hemos venido trabajando desde hace más de 20 años sobre procesos de inversión extranjera directa, IED, con énfasis en la maquila de exportación en los últimos 30 años. Todos estos documentos son públicos, es muy fácil encontrarlos y bajarlos. La siguiente, por favor. Sobre la discusión específica y más reciente en la confrontación entre Estados Unidos y China, el potencial para terceros países en América Latina y México. Los invito a consultar estos recientes documentos. La siguiente, por favor. Y esfuerzos específicos que hemos venido haciendo para entender la nueva relación triangular entre el conflicto entre Estados Unidos y China y el potencial para México. La siguiente, por favor. Algunos documentos en español, aquellos que quisieran mejorar su chino, incluso en chino, en fin, simplemente para entender las condiciones comerciales y de inversión en México. La siguiente, por favor. Me parece que para el caso de México es importante entender que los procesos de importación temporal para su exportación cobraron una enorme relevancia desde finales de los 1980s, es decir, estamos hablando desde hace más de 40 años, en un contexto de una nueva estrategia de desarrollo denominada como una estrategia de la liberalización con base y con fundamento en una industrialización orientada hacia las exportaciones, en donde de nuevo la maquila ha jugado un papel relevante. Les recuerdo, la maquila en México legalmente existe desde 1965. La siguiente, por favor. En ese contexto, entonces, los procesos de importación temporal juegan un papel muy importante para la orientación exportadora de México con toda una serie de elementos macroeconómicos, pero particularmente la liberalización de las importaciones que permite la importación temporal para las exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa. La siguiente, por favor. El contexto, yo les diría un elemento adicional de las importaciones temporales, es importante recordar que todo un grupo de países en Centroamérica, en Asia, en América Latina y por supuesto también en México, vienen realizando el fomento de procesos de nuevo de importación temporal para su exportación. El concepto en algunos casos pueden ser el de zonas francas, zonas libres de exportación. En el caso de Asia y China tienen por ahí algunos conceptos diferentes, pero yo les diría el fundamento, la racionalidad de esta importación temporal es que se permite y se fomenta la importación de partes y componentes, que puede ser para un auto, puede ser para una radio, puede ser para semiconductores, pero también para alimentos y bebidas. Se permite la importación prácticamente con un nulo arancel para su rápida exportación.
procesos de importación temporal para su exportación. En el caso de México, el primer programa de importación temporal para su exportación es la maquila. Existen desde entonces varios otros programas. ¿Cuál es el fundamento para permitir la importación temporal para su exportación? Bueno, pues primero, pues un acuerdo con la contraparte que va a recibir y demandar estos nuevos productos. En el caso de México es Estados Unidos, como veremos en un momento, es decir, por mucho el principal receptor de las exportaciones mexicanas. Sin un acuerdo comercial, esta transformación productiva y los programas de importación temporal no tienen sentido. Entonces, el TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, desde 1994, y el TMEC, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, desde el 2020, son fundamentales. El prácticamente no pago de aranceles o con ínfimos niveles de aranceles para importar partes y componentes y poderlos exportar es fundamental. Si el arancel de cientos de partes y componentes es del 100%, podrán imaginarse, estos procesos no tienen sentido. Igualmente, el no pago de un impuesto sobre la renta de las actividades vinculadas a la importación temporal, el no pago del IVA, impuesto sobre el valor agregado, y por último, contar con una infraestructura adecuada para permitir estos procesos de importación temporal. La infraestructura puede ser muy diversa dependiendo de los procesos y de la cadena global específica. No es lo mismo autopartes que telecomunicaciones, que software, etcétera. La siguiente, por favor. Por último, yo simplemente quisiera destacar, no tengo mucho tiempo, pero que desde 2017, 2018 y muy concretamente desde 2023, hay toda una discusión. Yo soy bastante crítico, escéptico sobre una cantidad de shorings, ¿no? Nearshoring, offshoring, friendshoring, ally-shoring, etcétera. Preguntémonos de qué se trata. A los que usan estos conceptos nos vamos a encontrar con el concepto, con suerte, de relocalización, lo cual es insuficiente para ser muy diplomático. Creo que es el concepto de security shoring, es decir, Estados Unidos en un proceso de confrontación con China y donde crecientemente la exigencia de Estados Unidos es de que terceros países, léase Argentina, México, Brasil, regiones, América Latina, etcétera, se alineen en la estrategia de Estados Unidos en contra de China. El tema es muy significativo, es decir, quieres recibir inversiones por parte de Estados Unidos en este concepto, en este proceso de security shoring, sí, siempre y cuando te atengas a mi estrategia en contra de China, lo cual implica muy concretamente no quiero partes y componentes chinos, ya sean baterías, ya sean partes, componentes y otros. La siguiente, por favor. No le voy a dedicar mucho más tiempo a este concepto de security shoring. No puedo más que simplemente invitarlos a revisar algunas de las propuestas, análisis recientes, sobre todo de Janet Yellen y de Jake Sullivan en Estados Unidos, donde son muy claros, muy explícitos en su intención de que terceros países, Argentina, México, etcétera, se alineen en contra de su estrategia en contra de China. La siguiente. En el caso de México, es importante recordar entonces que las importaciones temporales, de nuevo con la racionalidad de permitir importaciones de cientos de partes y componentes para ensamblar un producto, pudiera ser un servicio, y su exportación. En el caso de México hemos tenido docenas de programas con esta racionalidad. El primero,
acá hay un pequeño error, no es 1945, es desde 1965, es decir, hace casi 60 años que empezó la industria maquiladora de exportación como un programa. El último reciente importante es el IMEX y hay otros varios programas desde entonces, ¿no? Las exportaciones mexicanas, yo les recuerdo, desde finales de los 80 como el motor de crecimiento de esta nueva industrialización orientada hacia las exportaciones, y donde yo les recuerdo, y como veremos en un momento, ¿no? Las exportaciones mexicanas efectivamente desde finales de los 80 se han convertido en un motor de crecimiento, no necesariamente de desarrollo significativo. Es decir, alrededor del 70%, entre el 60 y 70% de las exportaciones mexicanas son con base en importaciones temporales para su exportación. Otro 10-15% de las exportaciones mexicanas vinculadas al petróleo y por último 15% de exportaciones mexicanas que no tienen que ver ni con importación temporal ni con petróleo. Es decir, la parte no ITE, no petróleo, es realmente muy pequeña, como veremos en un momento. La importación temporal, geográficamente México altamente concentrada en la frontera norte de México por su obvia cercanía al mercado destino de estas importaciones temporales, que es Estados Unidos. La siguiente, por favor. 2 o 3 gráficas, no quiero abrumarlos al respecto, pero México, con base en el Banco Mundial y recientes estadísticas hasta el 2022, 2023, según el país, pues México es, a diferencia de Argentina, a diferencia de Brasil, pero incluso de China, ¿no? Es un outlier, es un país especial en el sentido que las exportaciones de bienes y servicios con respecto al Producto Interno Bruto siguen creciendo en forma significativa desde el siglo pasado. Es decir, en el 2022, las exportaciones, bienes y servicios representan más del 40% del Producto Interno Bruto. Vean las diferencias con América Latina, pero también con Argentina, Brasil e incluso China, ¿no? Esta participación de México es más del doble de los países señalados. En ese sentido, México sigue profundizando, no obstante crisis internacionales del 2007, 2008, México sigue profundizando esta orientación exportadora y en donde las importaciones temporales juegan un papel muy sustantivo. La siguiente, por favor, simplemente para destacar que por mucho, aunque con cambios importantes, por mucho Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de México y particularmente con respecto a sus exportaciones. Acá solo en el cuadro ven el caso del comercio desde México con el resto del mundo. Todavía en el 2023, casi 2/3 partes del comercio internacional de México se viene realizando con Estados Unidos. Noten, ojo, una disminución importante en los últimos 20, 25 años. ¿Cuál es la contraparte? La contraparte sobre todo Asia y sobre todo China. China se ha convertido en el segundo socio comercial de México desde el 2003. La siguiente, por favor. Y yo les diría, un aspecto adicional es entender entonces la relevancia de estas importaciones temporales para su exportación. 2 aspectos importantes o características de la ITE en México. Uno, sorprendentemente, el contenido nacional mexicano en términos de valor agregado con respecto a las exportaciones globales se mantiene, como ustedes lo verán en la gráfica, se mantiene relativamente constante, es decir, en este largo periodo de 2 décadas, a inicios de la década de los 2000, 2003, 2004, la participación del contenido nacional mexicano en el valor agregado de las exportaciones fue del 40
40, 39%, ahí aumenta un poco en el 2015, 2016 y en 2020, 21, 22 regresa a los niveles iniciales del 2003 o 2004. Es decir, el valor agregado doméstico de México se mantiene relativamente constante. Estamos hoy en día hablando de que la ITE en México genera alrededor de 2.5 millones de empleos y representa alrededor del 4% de la población económicamente activa, ni más ni menos, ¿no? Es importante no sobrevaluar la relevancia en términos del empleo generado desde una perspectiva macroeconómica para México. La siguiente, por favor. Algunos debates que ha generado la importación temporal para su exportación en México. Uno, debido a su relativamente baja generación de valor agregado nacional, doméstico, mexicano, su impacto ha sido reducido en el crecimiento económico de México en las últimas décadas. Existe una larga bibliografía al respecto, ¿no? Incluso toda una discusión en la que he participado de cómo la ITE ha generado y se convierte en causa de una creciente polarización entre empresas, sectores y territorios en México. Pequeños efectos de nuevo en la generación de valor agregado, en algunos casos, como parte de un debate, incentivos perversos que pareciera que está generando la ITE para el resto de la economía. Es decir, la ITE, por definición, no paga IVA, no paga ISR, no paga arancel, y el resto de las empresas en México, incluyendo micro, pequeñas y medianas empresas, sí pagan arancel, IVA y ISR. El impacto entonces fiscal de la ITE es pequeño, ¿no? Porque justamente los incentivos son no pagar IVA, ISR y aranceles. El costo de los empleos de los 2.5 millones de empleos, según análisis, es bastante alto por empleo generado. Y desde una perspectiva, yo les diría, de la organización industrial, probablemente el principal reto es la falta de integración, vínculos, proveeduría de la importación temporal con empresas nacionales y establecidas en México, lo que se define también como de falta de endogeneidad territorial. Estamos hablando de islas altamente dinámicas, poco vinculadas con el resto del territorio mexicano, ¿no? Y por último, yo les diría, una de las principales diferencias, no voy a tener tiempo acá de analizarlo, pero por ejemplo, para el caso chino, ¿no? Las zonas económicas especiales que hemos comparado en varias ocasiones estos procesos en México y en China, la gran diferencia es que en China y en otros países asiáticos se han generado justamente toda una serie de sistemas de proveeduría con universidades, empresas, etcétera, para permitir esta integración de la importación temporal con la importación realizada en México. Algunas conclusiones y algunos temas finales y propuestas, ¿no? Entonces, pareciera ser mi humilde contribución en esta discusión de hace más de 20 años, ¿no? Que la importación temporal para su exportación en el caso de México es una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo, que no solo crecimiento endógeno. La integración de estos procesos altamente dinámicos con el resto del aparato productivo en términos de aprendizaje, de proveeduría, de ciencia y tecnología es fundamental, y eso no se realiza automáticamente vía procesos de importación temporal. El cuestionamiento, yo les diría, del resto del aparato productivo en México es fundamental. ¿Por qué este pequeño grupo de empresas, muchas de estas empresas, incluso extranjeras, se les dan enormes incentivos fiscales y a mí
microempresa, pequeña empresa haciendo grandes esfuerzos. No, es políticamente, económicamente un tema delicado, no irrelevante, ¿no? El costo inicial para generar una infraestructura en términos de incentivos es fundamental. Me estoy apurando un poco. Se requiere también de una oferta de infraestructura inicial altamente especializada en aras de atraer inversión y procesos y productos especiales. No se trata de atraer importación temporal para su exportación de autopartes, electrónica, etcétera, etcétera, sino que en procesos y productos, segmentos específicos que permitan un proceso de aprendizaje, ¿no? Es indispensable contar con acuerdos comerciales y de inversión, con la demanda, en el caso de México, sobre todo Estados Unidos, y también otros mercados como la Unión Europea y Japón. Imaginémonos el peor de los casos, una infraestructura, una regulación, subsidios, etcétera, etcétera, sin mercados, ¿no? Sería el antiejemplo. La última, la siguiente, por favor, yo les diría en términos de propuestas, una más, por favor, la siguiente. Se requiere, yo les diría, de una enorme claridad sobre las condiciones territoriales en Tierra del Fuego, en Tijuana, en Monterrey, etcétera, etcétera. Las condiciones son diferentes, en la cual los respectivos territorios pueden atraer estos procesos de importación temporal, ¿no? El reto es no solo quedarse, cuando uno compara casos internacionales, particularmente el de China, el reto es no solo quedarse en procesos de importación temporal para su exportación, sí fomentarlos, pero adicionalmente y en paralelo permitir procesos explícitos de integración de esta importación temporal para que lentamente el aparato productivo doméstico, argentino, mexicano, brasileño, logre integrar ciencia y tecnología y procesos de endogeneidad territorial. Pocos casos, yo les diría, de experiencias exitosas en América Latina al respecto. En mi caso, al menos, yo les diría con cierto escepticismo para el caso mexicano, que pareciera ser de los más exitosos en América Latina y el Caribe, motor del crecimiento de las exportaciones y del crecimiento económico, pero con pocos efectos territoriales entre empresas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, con eso termino la presentación. Muchísimas gracias.